grasa, pero el azúcar se seguirá sumando al consumo de calorías. Así es. Esa es la respuesta que nos da. La Coca Light aumenta la necesidad de comer cosas dulces. Así es. Y lo dijimos que sí. Que sí, y correcto. Después, el pan blanco engorda menos que el pan negro. Pusimos que no. Falso. Bueno, me dice, contestaste negativamente y es incorrecto. El pan blanco llena menos porque normalmente la harina que se utiliza está más molida y contiene más fibra. Dijimos que si tenía salvado y que llena más, pero no fue la pregunta. La pregunta fue si engorda, no si te llena. Claro, está respondiendo cualquier cosa. Responden cualquier cosa ellos. Te das cuenta. Y el último era los masajes. Se ayudan a reducir la grasa y pusimos que no, y sí, esa es correcta. Ahí es correcto, menos mal. Sí. Menos mal, ¿no? Así que bueno, todo lo que tienen que hacer, muchachos, si quieren bajar, todo lo que tienen que hacer es consumir menos calorías de lo que uno gasta. Y en general es bastante fácil, se multiplica 30 por el número de kilos que uno pesa, y con ese número más o menos uno se mantiene en peso. Menos que eso uno adelgaza, más que eso uno engorda. Y una pregunta, ¿eso es por día? O sea, yo peso, por ejemplo... Por día. ¿Cuánto pesas vos? 54. Bueno, lo multiplicás por 30 y te da 162. 1620. 1620 calorías. Si vos comes 1620 calorías, más o menos, ¿sí? Te vas a mantener en peso. Si comes 1200, vas a adelgazar. Y si comes 2000, vas a engordar. Buenísimo. Y para que tengamos los números, por cada 7000 calorías ingeridas o ahorradas, es 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, 7000 calorías. Sí. Como 7000 calorías, 1 kilo. Quiere decir que si vos ahorrás en un día, como en tu caso, digamos que ahorrás 300 calorías por día, o digamos 350, necesitas 20 días para bajar 1 kilo. Mira vos. Claro, mira vos. Perfecto. Pero si por otro lado te comes un lechón y te comiste 3000 calorías, dos veces y media de esas, y ya engordaste 1 kilo. Un chino me dijo una vez, ¿quiere bajar de peso? Cierre la boca. Qué profundo lo de él, ¿eh? Qué sabio. Bueno, no, volvemos entonces a nuestras noticias. Muy bueno el test. Lástima que Lástima la respuesta. Más o menos. La fuente no es muy confiable. Bueno, lo hemos compartido con nuestros oyentes. Todos estoy seguro que habrán hecho el test en la memoria. Espero que les haya salido bien. Y les voy a contar qué tienen en común las siguientes enfermedades mentales: esquizofrenia, bipolaridad, el trastorno por déficit de atención y la depresión. Primero voy a contar qué son las 4 enfermedades, para los que no sepan. Esquizofrenia no es, como mucha gente cree, la personalidad múltiple. No es que vos hoy soy Muki y a la tarde me llaman Juana, y en otro momento me aparece un señor que se llama Messi, futbolista, yo qué sé. Eso se llama el trastorno de múltiples personalidades, que casi no existe. De hecho, hay algunos que dicen que del todo no existe, pero que casi no existe. La esquizofrenia es que la gente escucha voces en la cabeza como si fueran una voz de afuera, no de ellos. No es la pequeña vocecita de la conciencia. Eso no es esquizofrenia. Esquizofrenia es escuchar la voz de alguien en tu cabeza y la imposibilidad de combatir a la voz, y te termina haciendo lo que la voz dice. Eso es esquizofrenia, y el 1% de la población es esquizofrénico. Es una enfermedad mental que no tiene remedio, que se puede paliar. Hay inyecciones que hacen que se escuchen muy poco las voces, pero que a cambio de eso la gente se queda media tonta o atontada, o engorda mucho, o tienen problemas de otro tipo con esos remedios. No es curable la enfermedad, y el diagnóstico en general aparece con la pubertad, 14 años, 13, 14, 15, dependiendo de la persona. La otra que dije, bipolaridad. Los bipolares, hay distintos tipos de bipolares, pero en su extremo son gente que o está en una depresión absoluta, se encierra en la cama y no sale, y después de un tiempo, por algún motivo, por un desbalance químico, se vuelve eufórica y regala cosas, invita cosas, regala cosas, promete cosas, y ese es el trastorno bipolar. Es decir, se va desde la euforia a la depresión, ida y vuelta, y es un trastorno que es medicable, en los casos muy extremos con medicación un poco más fuerte, pero en general los bipolares, que son alrededor del 3% de la población, tienen un problema que se puede medicar.
en general la gente llega, cuando es bipolar, llega porque hizo algún desastre, porque por ejemplo regaló la casa a alguien, o regaló algo, dio algo, prometió algo y luego no lo puede cumplir. Es decir, se destruye la capacidad predictiva del ser humano, del cerebro. Cuando yo predigo las cosas, hay algunas que van a ser tristes y otras no tristes. Pero en el depresivo, en la depresión bipolar, todo va a ser terrible, y en la eufórica pasa, todo va a salir bien. Eso es la bipolaridad. El trastorno por déficit de atención, que es un tema para discutir, si existe o no existe, pero creo que todavía el tema no está cerrado, pero está considerado hoy una enfermedad, es la imposibilidad, especialmente en chicos, de fijar la atención en algo sin que otra cosa te distraiga todo el tiempo. Hay seguro una sobrediagnosticación de esto cada vez que un chico, no sé, está pensando en jugar al fútbol y dicen, tiene trastorno de déficit de atención, no estudia, o tiene un problema en la casa, o un adolescente que piensa en las chicas. Muchas veces está mal diagnosticado, pero hay mucha gente que está con ese tema, y ese tema se soluciona con un remedio, con hay dos famosos, uno es el Ritalin y el otro es el Adderall, que tienen efectos parecidos a la cocaína, y de hecho la gente que usa el Ritalin o el Adderall va a tener muchas más chances de convertirse en adicto a la cocaína que una persona de la población normal. Y por último, la depresión común y corriente, que la tiene un porcentaje muy alto de la población, algunos hablan del 20, otros dicen del 15, algunos dicen del 10, episodios de depresión en los que la persona no tiene ganas de nada y ve el futuro muy, muy oscuro. Hay antidepresivos hoy que funcionan a la perfección, desde que salió el primero el Prozac, y luego aparecieron muchos otros como el Zoloft y muchos más, de varias generaciones, que además tocan distintos tipos de depresión, ya se hizo mucho más específica, etcétera. Pero ¿qué tienen estos 4 trastornos en común? Los mismos genes. El mismo gen que produce en uno esquizofrenia, en otro bipolaridad, en otro trastorno de déficit de atención y en otro depresión. ¿Por qué se activan los genes, estos genes en distintas, es decir, por qué tienen distintas manifestaciones? Hay varias teorías. Una de las teorías es que hay otro gen que lo activa. Esa no está probada y es una teoría. La otra es que hubo una infección de chico, por ejemplo, con una infección poco importante, un herpes o una gripe, y que esto, en conjunción con ese gen, produce, por ejemplo, la esquizofrenia. Y en el caso de la bipolaridad es otro microbio, ¿sí? Estas son las teorías que hay hoy en vigencia, pero lo más importante es que el mismo gen, el mismo grupo de genes, producen distintas cosas, muy distintas entre ellas. Claro. Y la pregunta es cómo sobrevivió este gen a la evolución, porque vos te imaginas que alguien que es bipolar o que es esquizofrénico o que tiene trastorno de déficit de atención y vivía la época del hombre primitivo que tenía que salir a cazar, se distraía, se lo comía a los bichos, hablaba con voces, se lo comía a los bichos, se deprimía, se lo comía a los bichos, era eufórico porque quería que podía hacer cualquier cosa, se lo comía a los bichos. ¿Qué haces, Osito? ¿Qué pasó? Le decía, ¿qué haces, Osito? ¿Cómo te va? ñam. Sí, ¿y no pudo haber pasado que se haya creado, no sé cómo se dice, el gen más nuevo? O sea, no es de la caverna. Es imposible, no, estamos hablando de muy poco tiempo evolutivamente. No, la pregunta es, por supuesto, que quizás tenían otras condiciones. El esquizofrénico que hablaba con voces creía que estaba hablando con los dioses, entonces lo cuidaban. Claro. El bipolar que regalaba, quizás le regalaba cosas a los de alrededor y después lo cuidaban porque era generoso. El de trastorno de déficit de atención, bueno, no se lo comieron los bichos porque había otra gente. Si no nos olvidemos que era colectivo el tema, no salía un tipo a cazar solo. Sí, eran de grupos. Y la depresión se confunde con la tristeza, que por supuesto es algo común. Así que yo supongo que es eso, pero es una de las grandes preguntas, ¿no? Y el eufórico era Rey, más o menos. No, sí, era Rey y después, no, porque era eufórico y se euforizaba, después era el trapo piso. Pero en el momento de euforia te convocaba a tirar las paredes con las trompetas, más o menos. Sí, también. Bueno, y la otra noticia que les quiero contar es, ¿ustedes saben lo que es el esófago de Barrett? Habíamos hablado de esto.
Ya lo hablamos, ¿no? Sí. Ese tema tenés razón, ya lo hablamos. Yo porque viste, a veces se me mezclan los temas. En realidad lo hablé yo en una columna y vos me explicaste. Así es. De los síntomas del cáncer había hablado yo y estaba... Claro, pero lo interesante es cómo se sabe si alguien tiene un esófago de Barrett. El esófago de Barrett, recordemos, es un esófago dañado por el reflujo, por el ácido del reflujo, y que tiene heridas. Por eso se llama, porque un señor llamado Barrett lo descubrió. ¿Cómo se sabe si alguien tiene un esófago de Barrett? Se hace una endoscopía, se mete un cañito por la garganta, ¿sí?, hasta la zona del esófago y se mira con una cámara. Hasta acá está claro, ¿no? Sí. Bueno. Pero ahora encontrar una forma para no tener que pasar, para hacer este trabajo es muy difícil, hace falta un tipo que sabe mover el aparato el aparato endoscópico, tienen que entender del tema y tienen que cortar un pedacito para revisar si, por ejemplo, una llaga es cáncer. Es bastante traumático y además la persona que se lo hace, que en general está despierto, la pasa mal. Pero unos señores inventaron algo muy fácil, que es una esponjita hecha de un material especial con un piolín, que te la hacen tragar, el piolín te lo tienen ellos, levantan el piolín con la esponjita saca células del esófago y después se mira al microscopio y se terminó. Y se sabe si tiene o si no tiene y qué hay que hacerle, qué tipo de terapia hay que hacerle a la persona que sufre del esófago de Barrett. Me pareció muy divertido que simplemente una esponjita con un piolín, ¿no, Luis? Divertido. ¿Tragate esto? Bueno, pero cuando éramos niños atábamos cosas, las tragábamos y las sacábamos, hacíamos esas barbaridades. Yo no me acuerdo de de niños. eso, yo nunca Sí, pasé. por lo menos en mi colegio era una barbaridad común. Que era el colegio Julio Neandertal. Era el Esteban Echeverría. ¿Ustedes se Julio tragaban las Neandertal cosas? ¿Ustedes se las tragaban a las cosas? Tragábamos boludeces y las sacábamos con el piolín. Ay, eran lo que se llama tragas. claro. Literalmente. Los más Literalmente. Qué No, bárbaro. pero era increíble. Ahora que lo pienso, podíamos habernos hecho un daño terrible. Probablemente se lo hicieron también. No quiero pensar qué objetos. No, pavadas. Lo dejamos ahí porque... Pero ojo, vos seguro, por ejemplo, también esta pavada la hiciste. Atarle un piolincito a la pata de una mosca. Ay, Nunca, Luis, jamás. déjame hinchar. ¿Nunca? Primero que es imposible atarle, tenés que agarrar una mosca, yo soy imposible que yo agarre Bueno. una mosca. Ni los mosquitos que son más lentos no los agarro, agarra moscas y puedo No. atarle una violina a la vaca. Nosotros para- hacíamos esa barbaridad. ¿Pero Entonces qué vos era? veías el piolincito volar. No puedo creer Haceme que lo acordar, hacían. Tati, que no mande a nietos o al Esteban No. Echeverría. Empezamos el programa de hoy diciendo que es magíster y todo Y bueno. lindo, y ahora ata piolincito. Atás piolines. Qué destreza, ¿no? Éramos muy Multifacético. diestros, muy Y diestros. la verdad que sí. Desestresa, sí. Bueno, y la última noticia que nos queda antes que nos vayamos es explicar la diferencia entre la obesidad adulta y la adulta y la infantil. Y no desde el punto de vista de si los chicos son gordos, van a ser gordos cuando sean grandes y tenemos que evitar que sean gordos los chicos están muy obesos. No a eso me refiero. Me refiero que la obesidad que hay cuando uno es chico, los obesos de chicos, y siguen obesos de grandes, en general no tienen problemas de salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a andar con esa cantidad de sobra de grasa. Entonces se refuerzan las articulaciones, las rodillas, los tobillos, los músculos de la espalda, el diafragma, el músculo que sirve para respirar, son más fuertes porque están acostumbrados a tener que cargar con pesos, si no, no haríamos pesas. Cuando uno hace pesas, ¿para qué lo hace? Para agrandar el músculo. ¿Por qué se agranda el músculo? Porque frente al peso, el cuerpo crea músculos. Lo que pasa es que de joven, eso también tiene que ver con todo el sistema de el hígado y el resto de los órganos, se acostumbran a trabajar con grasa. Cuando uno engorda después de los 20 años, o algunos dicen después de los 15, esa grasa no es la misma. Y el cuerpo no está acostumbrado. Y ya creció, ya hizo todo el crecimiento. Así que es muy difícil y esto después causa problemas, hasta yo diría de ingeniería del cuerpo, es decir, las rodillas, los tobillos, la espalda. Y además la gordura en general de obeso va a la panza, ¿viste? Esa panza que sale para afuera. Los gordos que son infantiles tienen la gordura repartida por todo el cuerpo. Claro. ¿Cómo yo sé eso, además de haber leído sobre el tema? Porque yo lo pasé. Yo soy gordo de chiquito.
Por otro lado, conozco gente que engordó de grande y enseguida tiene problemas de azúcar, de